Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Te bendecimos, mi hermano, mi amigo. Dios ha querido que tú escuches este mensaje, esta administración. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos tus hermanos, y en el nombre de ese Dios fiel y verdadero que guarda verdad para siempre, te saludamos y te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos estudiemos como siempre la palabra de Dios. Amados, el Señor quiere continuar con esta serie de mensajes que Dios ha titulado La Iglesia Saludable. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, desde el versículo 1 en adelante, y dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y a una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de la palabra. Dios en su misericordia nos está ministrando acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya sabemos que estas ministraciones proceden del deseo del Espíritu Santo, y creemos que estos mensajes de cierta manera son mensajes proféticos para nosotros como iglesia de Dios, porque Dios nos está sanando y nos está limpiando de toda enfermedad espiritual, para que seamos un pueblo sano, lleno del Espíritu Santo, un pueblo dispuesto, un pueblo para Dios, y no solamente a nosotros, sino a la iglesia de Jesucristo que está en las naciones. Siempre ha sido el plan de Dios, el propósito de Dios, que su iglesia vaya, camine, avance de gloria en gloria. La primera iglesia que salió de Jerusalén, que salió del día del Pentecostés, aquella iglesia que recibió el poder del Espíritu Santo y también la gloria de la resurrección de Cristo. Aquella iglesia, como hemos podido estudiar en estos capítulos que hemos estudiado, fue una iglesia consecuente. Era una iglesia
imperfecta como nosotros también lo somos. El único perfecto es el Señor. Nosotros hemos idealizado a la primera iglesia, pero la primera iglesia no era perfecta. Ustedes pueden ver en el libro de los Hechos, hasta donde hemos estudiado hasta ahora, que hubo problemas en la iglesia. Se manifestó la carne en la iglesia. Se manifestaron muchas cosas que se manifiestan también en estos días. Solamente que aquella iglesia era guiada por el Espíritu Santo. Era una iglesia sometida al Espíritu Santo. Aquí vemos algo en el capítulo 16. Ya saben ustedes que lo último que estudiamos al terminar el capítulo 15 fue la separación que hubo entre Pablo y Bernabé. Y aprendimos allí, mis hermanos, lo que es una separación por problemas personales, conflictos personales, diferencias personales, por pragmatismo, pero no fue una diferencia por problemas o diferencias doctrinales, que es muy distinto. Cuando se trata de diferencias doctrinales, como pasó con algunas personas que narran las epístolas de Pablo y las otras epístolas de los apóstoles, pues la iglesia era muy radical. Cuando hay diferencia de doctrinas es distinto. Pero aquí vemos que prevaleció la madurez. Lo que dice la Biblia después, aunque no entre muchos detalles, es que Pablo y Bernabé siguieron siendo hermanos, se amaban y se respetaban, aunque se exhortaban, porque Dios nos mandó a exhortarnos los unos a los otros. Así termina el capítulo 15. Capítulo 16, Pablo emprende el segundo viaje misionero. Cuando se separa ahí de Bernabé, comienza el segundo viaje misionero. Y aquí dice, versículo 16:1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí vemos algo interesante. Ustedes saben que todo el capítulo 15 termina diciendo que los apóstoles se reunieron en el concilio de Jerusalén y determinaron no poner cargas a los gentiles que se convertían al Señor, como algunos judaizantes que se habían convertido al Señor creían que los gentiles tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Aquí vemos a Pablo en el segundo viaje, apenas salió del concilio de Jerusalén, y entonces se encuentra allí en esta ciudad a Timoteo. Desde que lo ve y oye el testimonio de él, siente por el Espíritu que él es parte de su equipo y lo adopta un hijo y lo hace un hijo más. Ustedes saben más adelante que él escribió 2 epístolas a Timoteo y lo considera verdadero hijo en la fe. De hecho, da testimonio de Timoteo y dice: ninguno sirve a Dios como él sirve, con mi mismo espíritu, mientras otros buscan agradarse a ellos mismos. Cuando Pablo dijo, esto lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre. Hablaba de los malos obreros, pero de Timoteo dice: ninguno ha servido conmigo en el evangelio como él, ninguno. Y ahí dice que mientras muchos estaban buscando lo suyo, Timoteo había servido con el mismo espíritu. Pablo miró, y estoy seguro que no fue que cuando dice que quiso, estoy seguro que fue porque Dios se lo reveló. Porque se había dejado a Marcos por lo que sucedió en el primer viaje. No es verdad que se va a echar ahora a un muchacho, un imberbe, un neófito, para que sea un estorbo en el segundo viaje. Estoy seguro que Pablo vio en Timoteo cualidades y todos daban testimonio de este joven y él lo adoptó hijo. Pero lo que me llama la atención a mí acá, que está muy a tono o en armonía con los principios que estamos mirando acá, es que él decide circuncidar a Timoteo, porque Timoteo era de madre judía, pero de padre griego. Y como todos sabían en esa región que su padre era griego, Pablo
pensando en varias cosas. Primeramente, pensando en no poner obstáculos a los judíos. Otra vez aquí prevalece la madurez. Fíjense que él salió del concilio de Jerusalén. Cualquiera hubiera salido de allí, especialmente Pablo, que era apóstol de los gentiles, defendiendo la libertad de los gentiles, y hubiera salido allí con la cabeza caliente, como suceden algunos cuando se apasionan con algún tema bíblico. ¿Han visto a personas que se apasionan con un tema bíblico? Como dice el refrán, que anda loco con su tema. Y hay gente que se apasiona con un tema. Y cuando le apasiona la gracia, hablan de la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Y gloria a Dios por la gracia. Pero se olvidan del otro lado. Otros toman cualquier otro tema y se mantienen ahí. Entonces, el Pablo, una iglesia saludable es una iglesia que predica la sana doctrina. ¿La qué? La sana doctrina. Y una doctrina, para ser sana, tiene que ser balanceada. Es como una dieta. Si usted come zanahoria todos los días, la zanahoria tiene vitamina A y puede ser que tenga otras. Pero usted come vitamina A todos los días, o sea, la zanahoria posiblemente se ponga amarillo. Usted necesita otras cosas, otras vitaminas. Usted necesita otros nutrientes, proteínas, etcétera. Así que una iglesia saludable es una iglesia que predica una doctrina balanceada. Timoteo estaba entre judíos y griegos. Fíjense qué interesante. Él acababa de salir de un concilio donde hubo una tremenda controversia en cuanto a judíos y a gentiles. Y se encuentra con Timoteo, que era 50-50. O sea, mitad judío y mitad griego. Y si vamos a juzgar, era más griego que judío, porque era su papá, posee la autoridad en su casa. ¿Usted lleva el apellido de la mamá o del papá? Del papá. Es decir, que era más gentil en un sentido que judío. Pero él tenía, ustedes saben, ahí a su mamá y a su abuela, como dice Pablo en la primera epístola, a Eunice, ¿recuerdan ustedes? Y él era una tercera generación. Y como todos sabían que su padre era griego, Pablo decía, este joven es un ministro que puede ser una gran bendición para judíos y para gentiles. Así que no lo voy a neutralizar, no le voy a impedir ser una bendición. Y como ustedes saben, lo que prevaleció en el concilio de Jerusalén era que aunque se estaba defendiendo la libertad espiritual o cristiana de los gentiles, se dio mandamientos a los gentiles de que se abstuvieran a cosas sacrificadas a los ídolos, a ahogados y a fornicación, para no violentar la conciencia de los judíos y que los judíos con libertad se pudiesen sentar a tener comunión con los gentiles que se convertían al Señor. Y Pablo lleva ese principio, y entonces para no escandalizar a los judíos y que a la vez Timoteo pueda hacer una bendición y tener un ministerio a favor de los judíos y a favor de los gentiles, Pablo sabiamente y de acuerdo al principio de buen uso de la libertad cristiana, circuncida a Timoteo. Ahora, yo quiero que ustedes comparen este incidente con otro incidente. Vengan conmigo al libro de Gálatas capítulo 2. Dice aquí, después, pasados 14 años, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Esto se ve que fue antes. ¿Cómo lo sabemos? Porque subió con Bernabé. Y si subió con Bernabé, fue antes porque aquí donde estamos leyendo se iba separado recientemente de Bernabé. Muy bien. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Fíjense a Pablo acá. En el caso de Tito, Pablo se opuso a que Tito fuese circuncidado. Pero a Timoteo lo circuncidó. Porque el caso de Tito, como dicen los mexicanos, era un mero gentil, un mero. Y entonces le querían imponer, y eso fue antes, y Pablo estaba muy claro. Cuando Pablo fue a Jerusalén ya tenía claridad al concilio de Jerusalén. Esto fue antes. Y él dijo, no, él es un gentil, por consiguiente no debe vivir como judío. Y fue lo que defendió más adelante. Más adelante habla del caso de Pedro y Bernabé, que simulaban, ustedes saben. Y entonces cuando llegaban los hermanos de Jerusalén no se sentaban a comer con los gentiles. Y Pablo dice que eran dignos de reprensión. Dice, y Pablo le dijo públicamente a Pedro, como tú siendo judío, tú vives como un gentil. Entonces cuando vienen los hermanos de Jerusalén, tú cambias de conducta, como el lagarto que cambia de color. No. Y Pablo reprendió a Pedro y a Bernabé. Se ve que Pablo, aún antes del concilio, tenía claridad. Sin embargo, Pedro, que en el capítulo 10, al primero que Dios le da la revelación de que los gentiles tienen salvación, es a él. Y debió de tener claridad en ese tiempo, Pedro. Pero aquí tiene mucho que ver con el asunto del carácter. Pedro se ve que era una persona llena del Espíritu Santo, pero medio voluble. Es la persona que quiere quedar bien con todo el mundo, por lo menos hasta ese momento. Por lo menos en esta ocasión. Pero Pablo tenía... Y por eso Dios lo puso donde lo puso como predicador de los gentiles. Tenía convicción, espina dorsal. Era un hombre firme, recto. Y tenía que ser así para defender la verdad del evangelio. Pero lo que yo quiero que ustedes vean acá es cómo a Timoteo lo circuncida y a Tito se opone a que lo circunciden. Porque Tito era totalmente gentil, pero Timoteo era mitad gentil, mitad judío. Y Pablo estaba defendiendo varias cosas acá. Yo tengo aquí en mis notas. ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo? En el verso 3 dice, como todos sabían que él era de ascendencia judía, para no producir controversia y oposición innecesarias, para no limitar la utilidad de Timoteo entre los judíos y para dar testimonio. Una iglesia saludable es madura en la fe y sabe usar su libertad en Cristo. No vive para agradarse a sí misma. Dice ahí, por causa de los judíos. ¿Por causa de qué? Pero hoy yo escucho una predicación que es muy común. Que nosotros no somos judíos, ¿qué me importa a mí? ¿Quién los manda a ser legalistas? Pablo fue un hombre que defendió la libertad cristiana. Si ustedes miren ustedes ahí, en este capítulo que estamos hablando, ahí mismo, cuando, qué pena que vamos a verlo otra vez. En Gálatas 2. Fíjense que Pablo aquí en Gálatas 2 está defendiendo la libertad cristiana. Cuando miren ustedes, ¿ustedes lo tenían? Sí, fui yo que me moví. No se muevan ahí. Miren, el 2:3. Más, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra y señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Mire que Pablo dice que en el versículo 5, que nunca accedió a someterse a esclavitud para que la verdad del evangelio permaneciese. En este caso, Pablo está defendiendo la libertad del evangelio, porque aquí se estaba tratando de judaizar a los gentiles, y Pablo ahí se puso firme. Pero Pablo, cuando habló del uso de la libertad, fíjense qué tremendo balance. Aquí se para firme, y aún a Bernabé y a Pedro los reprende, y a los judaizantes, para que no sufriese la verdad del evangelio, para no reducir esclavitud a los gentiles, porque aquí se estaba tratando de judaizar a los gentiles, y se estaba dando, y Pedro y Bernabé en este caso estaban usando la simulación, y eso ni era honesto, ni era sincero, y no contribuía a la paz y la armonía en la iglesia. Pero en el otro lado, toma Pablo esa misma libertad que él defiende, esa misma libertad que defiende, y en el caso de Timoteo, para no violentar a la comunidad judía, a los creyentes, y si ustedes se ponen a mirarlo, vengan conmigo al capítulo 16, si ustedes se dan cuenta acá, no es tanto a los judíos cristianos, sino a los judíos inconversos, a quienes Pablo está cuidando aquí en Hechos capítulo 16, a los judíos inconversos. Dice, quiso Pablo, versículo 3, 16:3 de Hechos, que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo no le quería poner obstáculos, impedimentos a los judíos inconversos que vean a un hijo de una judía que no está circuncidado. Una iglesia saludable es una iglesia balanceada, sin extremos. Una moneda tiene dos caras, así es la verdad. Fíjense que siempre que estamos hablando aquí de una cosa, no sé si se dan cuenta ustedes, que si yo estoy hablando algo de demandas de Dios, siempre aclaro, no estoy hablando de salvación. Me han oído muchas veces en los sermones, yo no estoy hablando de salvación. La salvación está segura en Cristo Jesús. Estoy hablando de nuestro deber como cristianos, como mayordomos. Siempre hago la salvedad. Si estoy hablando de santificación, aclaro lo que es justificación. Y si estoy hablando de justificación, aclaro lo que es santificación. Porque cada cosa tiene su lugar. Pero cuando nosotros, mis hermanos, somos niños y no somos saludables, siempre estamos argumentando o defendiendo puntos de vista, y muchas veces porque tenemos algún interés o tenemos una convicción personal. Pero hay dos cosas que rigen en la administración de la verdad y todo don de Dios, y es la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Ahí está el principio. Por otro lado, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y Pablo dice, siempre habla que si aún las palabras deben ser para edificación. La manifestación de los dones, en 1 Corintios capítulo 12, 14, 13 y 14,
Cuando Pablo habla de la manifestación de los dones, como un estribillo usa para edificación, para edificación. Si yo hablo lenguas y no tengo intérprete, no hay edificación, cállese en la iglesia. ¿Por qué? Y Pablo, lo que no es para edificación, mejor que no se manifieste en la iglesia. Yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. 5 palabras. 5 palabras en un lenguaje conocido y no 10,000 palabras en lenguaje desconocido. Porque estoy pensando en la edificación de la iglesia. Aun cuando compara los dones, él dice que el don de profecía supera al don de lenguas, porque dice Pablo, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y es más importante la edificación de la iglesia o la edificación colectiva que la edificación individual o personal. Qué linda es el balance en la palabra. Eso se llama salud espiritual. Cuando usted ve a alguien encaprichado, defendiendo un punto de vista, exponiendo la salud espiritual de los demás, es un niño. No hay salud en eso. Espero que esto lo podamos aplicar en nuestra vida personal, porque constantemente somos expuestos a situaciones parecidas a estas. Y aquí tenemos principios que deben regirnos a nosotros. Hoy usted sale por las iglesias, hay iglesias que tienen ciertos énfasis en ciertas prácticas en el día de hoy. Hoy hay cristianos que están como los Gálatas, que creen que hay que guardar la ley y están, como dice Pablo, guardando días, meses y años y esas cosas. Pablo dice en Romanos, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor. Y el que no come, no come para el Señor. El que come no juzga al que no come. Cada uno esté contento con lo que hace, porque bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Entonces, si usted va a un lugar y usted ve una práctica que no es la suya, respete a sus hermanos. No se separe del hermano. Hay lugares donde usted no puede ni siquiera entrar si usted usa prendas. Si se están sirviendo la cena del Señor, le pasan de largo y no le sirven pensando que usted es inconverso. Y usted puede decir que usted es ministro. Y si lo ven así, hasta le hacen un llamado a salvación. Porque piensa que el que usa eso no es cristiano. Usted tranquilo, soporte cualquier cosa allí, pero dele testimonio. Hay hermanos que me han contado que han ido a esos lugares a ministrar, se quitan sus prenditas, la esconden en su cartera, cantan felices. No es hipocresía quitarse las prendas delante de ellos, no es hipocresía. Usted lo que no quiere es violentar un ambiente. Use la libertad para usted. Respete el lugar donde usted va. Son sus hermanos. Nada debe separarnos del amor de Cristo. Nada debe separarnos de lo que somos. Una iglesia saludable sabe usar su libertad, como dice Romanos capítulo 15, todo el 14 habla del uso de la libertad cristiana. Ahí es que dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor. El que no come, no come para el Señor. Y cuando termina el 14 diciendo, hágase todo para edificación. El 15 comienza diciendo, no nos agrademos a nosotros mismos, porque aún Cristo no se agradó a sí mismo. Romanos 15, 1 y 2. Una iglesia saludable es madura. La mayoría de las controversias que hay en el cristianismo que nos separan es falta de madurez. San Agustín dijo una frase poderosa, un pensamiento que debe regirnos. Él dijo, en lo esencial unidad, en lo no esencial tolerancia. Hay cosas en las cuales no debiéramos de transigir. Pero todas estas cosas que no, como se ve aquí con el asunto, hay que respetar. Para los judíos la circuncisión es la señal del pacto. Para ellos es muy importante eso, respete eso. Los gentiles no estamos obligados a circuncidarnos.
Si se lo quieren imponer, usted se para, como el énfasis a las iglesias de Galacia. Usted plántese a defender su libertad en Cristo. Si le quieren imponer una esclavitud, usted decide voluntariamente renunciar a su libertad con tal de no violentar la conciencia de sus hermanos, pero voluntariamente. Pero nunca permita que le impongan un mandamiento que no es mandamiento del Señor. ¿Entendió? ¿Entendió el balance? Muy bien. Sigamos ahora. Dice aquí, versículo 4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Eso lo enfaticé antes. Miren ustedes el Pablo obediente. Pablo era apóstol de los gentiles, y cuando le dieron la carta del concilio de Jerusalén, él llevaba esa carta consigo y la leía a los hermanos, obedeciendo a sus hermanos apóstoles. Yo veo un lindo espíritu en Pablo, un espíritu sujeto. Fíjense quién era Pablo. Miren cómo Dios lo honró. Él dice: yo prediqué más que todos mis hermanos juntos. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Alguien hubiera dicho: ¿qué voy a estar leyendo ninguna carta? Yo soy Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Qué voy a estar leyendo carta de esta gente? No. Una iglesia saludable, una iglesia sujeta. Nadie es grande en la iglesia, solo Cristo. La grandeza se mide a través de la estatura de la humildad. ¿Qué yo dije? Pensamiento dado por el Espíritu Santo en este instante. Tómelo y échele mano. La grandeza cristiana se mide por la estatura de la humildad. Cuando soy humilde, soy grande en el reino de Dios. Porque Dios da gracia a los humildes. Y la humildad representa al Dios Altísimo, que es alto y sublime y habita en la eternidad. Sin embargo, desciende a los humillados, a los quebrantados, para vivificarlos, dice la Biblia. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cuántos saben que el Espíritu prohíbe? El Espíritu no solamente instruye. El Espíritu no solamente revela. El Espíritu prohíbe. No nos gusta a los cristianos que nos prohíban. Pero una iglesia saludable es aquella que acepta las prohibiciones del Espíritu. Muchas veces creemos que una instrucción es de Dios y Dios dice: párate, yo no quiero que tú vayas para allá. Párate, todavía no ha llegado tu tiempo. Y Pablo se había hecho un propósito de seguir en Asia. Hasta ahora el evangelio había pasado de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, y cuando salieron era por todo Asia. Y Pablo quería seguir ahí, porque él le dijo a Timoteo: vamos a Bernabé al principio, vamos a afirmar a las iglesias, a donde hemos ido, a las iglesias que Dios nos ha dado la gracia de organizar o fundar, o como quieran decir. Sin embargo, cuando él quiere ir a Asia, el Espíritu se lo prohíbe. Y dice el versículo 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Dos prohibiciones del Espíritu. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos, ¿qué cosa?
el evangelio. Yo quiero que ustedes vean aquí las señales. Primeramente, quieren ir a Asia, el Espíritu lo prohíbe. Quieren ir a Bitinia, el Espíritu no se lo permite. Y número 3, tienen una visión. En la visión, el Espíritu Santo, que es a quien están siguiendo, quiere cesar. El Espíritu está diciendo, ya hemos evangelizado mucho en Asia, ahora yo quiero comenzar a evangelizar el continente europeo. Porque Macedonia estaba en el área de lo que era Grecia, era una provincia romana y era la primera ciudad o región europea que Pablo iba a comenzar a evangelizar. Aquí vemos lo que estamos diciendo en estos mensajes. El Espíritu Santo dijo, síganme, voy a pasar por Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo se dio cuenta que ya estaba bien por este momento, dice, yo quiero comenzar ahora en Europa. Pasa a Macedonia y ayúdanos. 3 señales. Quiere ir a Asia, se lo prohíbe. Quiere ir a Bitinia, no se lo permite. ¿Qué hizo Dios para no permitírselo? Yo no sé. Se le metió en el medio. ¿Qué hizo para impedirlo? Lo impidió. Pero había una sensibilidad, hermanos. ¿Cuántos saben que la obediencia le facilita a Dios cumplir el propósito con la iglesia? Esto hoy se ha perdido en la iglesia. Esto es totalmente extraño en la iglesia. Dicen, son aquellos tiempos. ¿Para qué Dios nos dio inteligencia? Dicen algunos. Algunos dicen, esa es la necesidad. Mira lo que pasó en Haití. 15 desastres en unos años. Mira cómo está devastada esa nación. Yo voy para allá porque allá me necesitan. Aquí en Nueva York no me necesitan. En Haití sí me necesitan. En Haití necesitan a Dios, no a ti. Si Dios no te quiere en Haití, no debes ir a Haití. Porque no nos guiamos por la necesidad, ni por la oportunidad, ni por la preferencia, ni por la conveniencia, sino por la voluntad de Dios. Una iglesia saludable es una iglesia sometida al Espíritu. Una iglesia que consulta al Espíritu. Una iglesia que no se mueve por nada que no sea la dirección del Espíritu y la voluntad del Espíritu. Porque el Espíritu Santo descendió para guiarnos a toda verdad. Pablo, estoy seguro que estaba convencido, porque Pablo era un hombre de convicción. No lo ven ustedes que era un hombre determinado, osado. Pero cuando Dios hablaba, ahí paraba, frenaba a Pablo. 3 testimonios del Espíritu aquí vemos. En el tercero vino una visión. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Me gusta lo que dice ahí el texto. Dice aquí el 10. Cuando vio la visión, enseguida. ¿Cómo dice aquí? Enseguida. Dice Pablo, ya tengo 3 testimonios del Espíritu. 2 prohibiciones y una visión. Vamos para Macedonia. Allá nos quiere el Espíritu Santo. Allá nos quiere el Espíritu Santo en Macedonia. Enseguida. Qué hermoso tener dirección del Espíritu. Ay, qué lindo es andar en el Espíritu. Y aquí dice, me gusta que dice, enseguida. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto, claro, tenemos 3 testimonios, que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esto dio como resultado la iglesia de Filipos. ¿Recuerdan la epístola a los filipenses? Y la iglesia de Macedonia. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Había unas mujeres allí. Aquí no está hablando de una sinagoga, porque los judíos, para organizar una sinagoga, según la costumbre judía de aquellos días, tenían que ser 10 hombres para fundar u organizar, o sea, hacer una sinagoga. Aquí eran mujeres. Lo que se cree que estas mujeres estaban reunidas a la orilla, por ahí cerca de la playa, en un lugar al aire libre, y allí acostumbraban a orar. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, era de Asia, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Escuchen qué cosa extraña. El varón macedónico se convirtió en una mujer llamada Lidia. Vio un varón macedónico en visión, y cuando fue encontró mujeres, entre ellas Lidia. Y la obra en Europa comenzó con mujeres. Qué palo para los que critican a las mujeres y menosprecian a las mujeres. Dios le abrió el corazón primero a una mujer, no a un varón macedónico, sino a una mujer de Tiatira. Trajo una mujer de Asia, posiblemente una prosélita judía. Y con mujeres comenzó Pablo en Europa a evangelizar, porque así lo quiso Dios. Y la primera que le abrió el corazón a Dios allá fue una mujer, que cuando Dios le abrió el corazón se lo dejó abrir. Y la casa de Lidia fue la primera casa en el continente europeo, porque así lo quiso Dios. Así como eligió la casa de Cornelio, eligió la casa de Lidia. Y allí estaban el grupo de mujeres. Y Pablo no fue a una sinagoga. Fue allí, vio a esas mujeres orando y se metió allí a orar con ellas. Y lo que dice aquí, hermanos, cuando dice ahí que hablamos en plural, la palabra que se usa ahí significa que predicamos. Eso significa que predicó Pablo, predicó Timoteo, predicó Lucas, predicó Silas. Los 4 estaban predicando a aquellas mujeres. Una iglesia saludable es una iglesia sin prejuicio. En todo el sentido. No prejuicio étnico. A judíos y a no judíos soy deudor. No prejuicio de sexo tampoco. Dios puede usar cuando Él quiera a quien quiera. Aunque Dios ha establecido un orden de autoridad. Pero Dios usa a quien quiera. Aquí usó a Lidia y usó a estas mujeres. Y es algo paradójico. Porque dice, vio un varón macedónico. Y lo que encontró fue mujeres allí al principio. Naturalmente, las mujeres están representadas en el hombre. Pero, ¿qué hubiera hecho usted allá si tiene prejuicio? ¿Qué va a estar hablando de las mujeres? Vamos a buscar los hombres allí. No,
El Espíritu dijo, mira, estas mujeres orando. Comienza ahí, Pablo. Y Pablo se acercó, quizás comenzó a orar con ellas allí y comenzaron a aprender. Y mira qué mujer gloriosa, preciosa esa Lidia. Se ve que es una mujer pudiente porque vendía, era una comerciante. Y miren qué lindo, le dicen a ellos, qué preciosa mujer, qué corazón tenía. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Recuerdan ustedes el mensaje de Dios a la iglesia de Tiatira? Que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que Pablo decía. La primera creyente en Europa fue Lidia. Dios le abrió el corazón y se convirtieron aquellas mujeres. Miren qué linda. El 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. No quiero que se me vaya la bendición, dice ella. Nos obligó. Si ustedes creen que yo soy una mujer fiel, si el Espíritu les da testimonio de que yo soy una mujer que en realidad me he convertido al Señor, yo les ruego que se queden en mi casa. Quiero que mi casa sea la puerta de la salvación para Europa. Hay que orar por Lidia porque Europa ha dejado al Señor. Amén. Hay que orar. Ojalá que Dios envíe mujeres a Europa a batir por el polvo el orgullo europeo y una iglesia secularizada, humanista, que se ha cansado de Dios y ha dejado a Dios y se ha ido a las fábulas, a la ciencia, al ateísmo, al humanismo. ¿Cuántas enseñanzas tenemos acá, hermanos? Dios abre el corazón a quien Él quiere. Nos obligó a quedarnos en la casa. Quédense acá. Es como Abraham cuando el Señor pasaba, no pases por mi casa, entra y quédate. Si ustedes creen que yo soy digna del evangelio, vengan y quédense en mi casa. Hagan de mi casa la posada, el cuartel general para Europa, que sea aquí en mi casa. Amén. Cuartel general. Amén. Y de allí salieron, mis hermanos. Usted cuando llega a un lugar a predicar, siempre Dios tiene que abrir una puerta. Una puerta. Quizás usted va a los grandes y cierran, y esos cierran las puertas. Y va usted allí a los sencillos y eso tiene una puerta abierta. Me llama la atención que se pasa, dice, y vi un varón macedónico. Y aquí fueron mujeres, las primeras creyentes en el continente europeo. Ese es Dios. Él hace lo que quiera, cuando quiera. Él rompe los prejuicios. Se los rompió a Pedro en la casa de Cornelio. Mata y come. Mata y come. Jesús puso un niño y dijo, el que no recibe, el que no me recibe a mí como este niño, el que no recibe a este niño en mi nombre, no puede entrar en el reino de Dios. Hoy menospreciamos a los niños y a los viejitos. Nadie que niños, una iglesia de niños, pero no dan diezmo, no dan ofrenda. Yo en Venezuela encontré una hermana ahora cuando fuimos que ella tiene un ministerio con niños y es muy sufrida, a veces lloraba en el mensaje y venía y me decía, pastor, si usted viera, nadie me busca, nadie me quiere, nadie nada, es una batalla con estos niños. Yo cojo esos niños de la calle y lo que tengo es una iglesia de niños, nadie los quiere porque no dan diezmo, no dan ofrenda, no dan nada. Y entonces como no dan nada, nadie quiere tirar el manto, nadie quiere nada. No hay quien tire cobertura. ¿Para qué? Si son niños. Ajá. Llorando ella constantemente. Y yo le estimulé y le dije, usted tiene el futuro de Dios ahí en esos niños. Ahí hay apóstoles, profetas, evangelistas. Amén.
A veces vemos los viejitos y decimos, ¿para qué si ya esto terminaron? ¿Para qué si terminaron? Nadie sabe a quién Dios va a elegir. Dios da gracia a los humildes. Y miren, qué conversión preciosa de esta mujer. Y estoy seguro que aquellas mujeres que estaban ahí, muchas se convirtieron al Señor, aunque no lo dice aquí. Pero Lidia y su casa se convirtieron al Señor. Así son los caminos de Dios, hermanos. No son nuestros caminos. No son nuestros caminos. Y tenemos que gozarnos con lo que Dios hace. Vemos acá más enseñanza de lo que es una iglesia saludable. Una iglesia sin prejuicio. Una iglesia que sabe usar la libertad cristiana. Una iglesia balanceada. Una iglesia obediente. Una iglesia sujeta. Una iglesia sin prejuicio. Una iglesia que acepte el plan de Dios, sea cual sea. Una iglesia que no anda buscando conveniencia. Hoy cuando las personas van a un lugar a evangelizar, hacen una reunión de empresarios. Muy común hoy. No, yo tengo un ministerio con los empresarios. Eso es muy común en la iglesia. No, el reino de Dios para los empresarios. ¿Saben por qué los empresarios? Pero Dios no piensa así. Dios salva a los empresarios. Claro que sí. Y salva a los ricos y salva a los pobres. Porque Dios no ve a los hombres por la posición social, sino por el corazón y el propósito. Pero mis hermanos, cuando usted anda buscando ventaja, es porque usted tiene su propio plan. Sométase al plan de Dios. Dios puede usar en un lugar a niños, a ancianitos, a mujeres, a pobres. Una iglesia saludable no busca lo suyo, ni anda con estrategia humana. Se somete a lo que quiera hacer el Espíritu. Y lo que quiera hacer el Espíritu, eso es lo admirable. Eso es lo digno de honra. Yo quiero lo que quiere el Espíritu. Porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito sea 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 Dios. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios tuvo misericordia de Europa. Dios dejó a Asia para venir a Europa. Dios volverá a Europa. Dios tiene una nación santa en Europa. Dios va a batir por el polvo la soberbia europea. Dios va a traer una iglesia humilde, poderosa, que se va a levantar en Europa y va a avergonzar la soberbia del intelectualismo. Dios tiene un plan con todas las naciones. Miren cómo dejó a Asia. Había predicado mucho en Asia, ahora se fue a Europa. Y de Europa el evangelio vino a América. Y así va a ser. Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Dios tiene un plan. El evangelio llegará a la parte más oscura, más distante, más remota. Llegará, la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Dios desnudará su brazo a la vista de todas las naciones. Y todos los términos de la tierra sabrán que Él es Dios. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Pero Dios quiere que la iglesia salga de su inercia. Dios quiere que la iglesia deje la parálisis. Dios quiere que la iglesia salga de las paredes. Dios quiere que la iglesia vaya al mundo, ir por todo el mundo. Hemos recibido bastante, ahora hay que ir a los perdidos.
Cuéntale a tus vecinos, amigos, cuán grandes cosas. Acércate al carro como hizo Felipe. Acércate aquí a esta reunión de oración como hizo Pablo y su equipo. Acércate. 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 Cuando vayas en el avión a 30,000 pies hay una persona a la derecha y otra a la izquierda. Cuando vayas a la consulta con un médico, ahí están las personas al lado tuyo. Cuando vas en un autobús, en un tren, hay personas al lado tuyo. Habla, habla, habla. No esperes que te organicen, que te envíen, que llegue el evangelista. La iglesia saludable no está esperando que le envíen. Ya Cristo te envió. Ir por todo el mundo. Somos testigos, somos testigos, somos testigos. Somos testigos. Imagínense un ejemplo, si de los 16 millones de habitantes que hay en Nueva York, mis hermanos, vamos a suponer que 3 millones sean cristianos. ¿Se imaginan lo que es 3 millones de personas predicando en esta ciudad? Testificándole a todos. Ay, mis hermanos, con el poder del Espíritu Santo no se resiste ni el diablo, hermano. Ni el diablo se resiste. Hay que orar para que la iglesia despierte. Hay que orar para que la iglesia se sane. Porque una iglesia saludable es una iglesia que testifica, una iglesia que no puede callar. Es una iglesia que entiende que la felicidad hay que compartirla. Oremos a Dios. Yo oro a Dios por tu vida, mi hermano, mi hermana. Que el Dios del cielo te llene de la santa pasión. Que aquellas lenguas de fuego que cayeron sobre los 120, que representa el celo del Espíritu, caiga sobre ti. Y Dios te llene de santa pasión. Y te llene del fuego de Dios. Y tú te levantes. Y seamos esa iglesia que Dios tiene preparada para terminar su obra en estos días. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.